Una vez más estamos aquí, estoy aquí siguiendo el estudio de las herejías. Por un buen tiempo no lo he hecho, pero estaba escrito, pero no lo había podido eh, sentarme y hacerlo. Pero sí, ahora le toca el eutiquismo, y el eutiquismo, nestorianismo, todo parece terminar con ismo, pero es bueno estudiar todo esto, porque así sabemos por qué creemos lo que creemos este día. Y una cosa, los críticos, bastantes críticos, bastante que apoyan también estos estudios, pero una respuesta a mis críticos es que yo agradecería si ellos pueden hacer sus críticas y dar también referencias de dónde están sacando ellos sus conclusiones. Por ejemplo, yo he dado mis referencias, he dado este libro Heretics, For Armchair Theologians, lo estoy usando, un nuevo libro que estoy usando, como también he dicho este libro, Heresies and How to Avoid Them. Yo sé que son referencias en inglés, también yo sé las referencias en español, ocupo la serie de teología sistemática que Francisco La Cueva y otros editan, así que yo quisiera que si los críticos pudieran también citar algunos libros, algunas fuentes de información de donde ellos también están sacando sus conclusiones y no solamente decir que no estén de acuerdo por mí porque no les gusta cómo presento, por ejemplo. No soy perfecto, pero sí espero dar la información correcta. Y eso es lo que importa al último momento, que demos la información correcta y no que apantallemos que apantalle yo cómo lo digo o cómo lo presento. Aunque es muy importante también presentar bien. Bueno, el eutiquismo. La introducción. Eutiquismo, a veces referido como monofisismo, y como mencioné la vez pasada, hay una iglesia aquí por cerca de mi casa y que son monofisistas. ¿Qué es el eutiquismo? Niega que hubieran dos naturalezas en Cristo. Vamos a ver, Eutiques, como siempre vemos quién fue la persona. Fue anciano monje antinestoriano de Constantinopla, así que era antinestoriano, así que estaba reaccionando contra Nestorio. Nacido en el año 338 y muriendo en el año 454. No solamente era un monje, sino que era el superior monástico de su ciudad. Apoyó a Cirilo en su oposición a Nestorio, pero llegó al otro extremo, de afirmar que solo hay una naturaleza en Cristo. Eusebio de Docilea en 448 acusó a Eutiques de confundir las dos naturalezas. Y Eutiquis fue depuesto por Flaviano, obispo de Constantinopla, de la ciudad donde Eutiques era el jefe del monasterio. Por sus conexiones políticas, Eutiquis logró que la decisión de Flaviano fuera revocada en el Sínodo de los Ladrones. Y esto se dice el Sínodo de los Ladrones porque hubo un gran pleito en este sínodo y por último los ladrones tomaron una decisión que fue en contra de otras personas, de otros obispos que no estaban en el sínodo, y por eso dicen se robaron el sínodo. Que este Sínodo de los Ladrones tomó lugar en Éfeso en el año 449. Ambos presentaron su causa a León, obispo de Roma, y recordemos que ya a esta época ya el obispo de Roma ya tenía bastante potencia dentro del cristianismo occidental. Recordemos que el cristianismo occidental ha seguido siempre a Roma hasta la Reforma, y el cristianismo oriental seguía a Constantinopla antes que cayera bajo los musulmanes en los años durante la época de la Reforma. Así que el protestantismo ha seguido a Europa y ahora muchos siguen a Estados Unidos y a Inglaterra. El Concilio de Calcedonia, fueron y presentaron su caso a León, obispo de Roma, quien tomó su decisión en contra de Eutiques. Y el eutiquismo fue rechazado en su totalidad en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Eutiques fue consecuentemente expuesto y exiliado. ¿Qué es la doctrina de estas personas? Doctrinas y enseñanzas. El eutiquismo enseña que la unión entre Dios y la humanidad en Cristo es tan completa que su humanidad no es distinguible de su divinidad. Por lo tanto, solo se puede hablar de una naturaleza en Cristo. Por haber sido absorbida su humanidad por su divinidad, la naturaleza humana de Cristo no fue igual a la de nosotros. O sea, que no fue un real humano. El resultado de esta posición es que un tercer ser o tertium quid pasó a existir, un término latín, que no era ni Dios ni humano, pero Dios hombre, pero no es como Dios hombre que nosotros entendemos.
El problema, como lo veía Eutíquez, era que hablar de dos naturalezas era caer en el error del dualismo. Sabemos que el dualismo existen dos cosas que nunca van a cambiar. Eutíquez no tenía problemas de afirmar que existieran dos naturalezas antes de la unión divina y humana, pero después de la encarnación, o sea, cuando Jesús nació, solo se puede hablar de una naturaleza. El problema es que esta naturaleza híbrida no sería ni divina ni humana. Esto se puede ver que es un rechazo del nestorianismo que enseña que la humanidad de Cristo fue absorbida por su divinidad, o sea que solo había una naturaleza y no habían dos. Este dice que las dos naturalezas se mixtaron y salió una tercera naturaleza. Pero no propuso una alternativa para explicar cómo las dos naturalezas pueden seguir operando aún después de su unión. Bueno, escrituras para rechazar el eutíquismo. Existen dos pasajes cruciales que sirven para exponer que las dos naturalezas estaban en Jesús, operando mientras él ejercía su ministerio y que su naturaleza humana en especial estaba trabajando en él. Vamos a ver. La primera se encuentra en Juan 4:3-10. Yo lo iba a leer, pero solamente se lo dejo. Juan 4:3-10, cuando Jesús se encuentra con la samaritana y él le pide agua. La otra está en Hebreos 4:14, capítulo 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y esto es bien importante porque Jesús fue tentado, Jesús también sufrió las mismas tentaciones que nosotros tenemos, así que era hombre, no era una tercera persona, un tercer ser. Esas son las escrituras que tenemos para rechazar eso. Dos versículos creo que son suficientes. Recordemos, el eutiquismo enseñó que la naturaleza humana fue absorbida por la divina, pero en estos textos vemos a Jesús teniendo hambre y sed, rasgos humanos. Es en Hebreos donde vimos que Jesús es tentado, pero se mantuvo firme. Por lo tanto, así como se aclaró con el docetismo que Jesús no parecía humano, sino que sin lo que no era verdaderamente, lo mismo con el eutiquismo. Jesús era hombre y su humanidad no había sido absorbida por su divinidad. En el caso de Apolinar, Cristo no era humano, sino que parecía humano. O sea que todos siempre tienen un problema con la persona de Cristo. Respuesta ortodoxa. Un axioma teológico es que solo Dios puede salvar y que solo el ser humano necesita salvación. Esto lleva a la conclusión que Jesús debe ser tanto Dios como hombre. Otra respuesta a esta forma errada de pensar el eutiquismo es que como discípulos de Jesús pasaremos los mismos cambios que Él en la resurrección. De ser así, nuestra humanidad desaparecería al encontrarnos con Dios. No vemos eso en las Escrituras. Ante estos errores, el concilio de Calcedonia dictó la ortodoxia cristiana. En el concilio se afirmó que Jesús poseía las dos naturalezas. Este concilio también se le designó como el cuarto concilio económico en el año 451. Fue en este concilio que se declaró que Jesús poseía dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Este lenguaje es más que todo para indicar dónde el error se puede encontrar. Concluimos. Calcedonia no terminó el debate. Algunas iglesias del este rechazaron el concilio y se hicieron iglesias nestorianas y monofisistas. El día de hoy muchos piensan que la mente de Cristo fue absorbida por su divinidad. Como hemos visto, es de suma importancia saber dividir las naturalezas en Cristo. Pues, de no ser así, se llega a creer en Cristo que no lo encontramos, en un Cristo que no lo encontramos en las Escrituras, y por lo tanto terminamos adorando a un Cristo de nuestra creación. Ese es el gran problema. Esto es idolatría y aún peor, el no tener claro quién es Cristo, llegamos a negar lo que Él hizo por nosotros, pues al negarle a Jesús su humanidad, podemos decir que el hombre pagó el precio del pecado, pero al negarle a Jesús su humanidad, entonces el hombre no pagó el pecado. Pero ¿qué es lo que dice en 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso estos estudios podemos ver que Jesús es Dios y es hombre. Y esto es lo que la iglesia siempre ha querido. Dios les bendiga y hasta la próxima.